Bien, buenas noches, bienvenidos a su clase de didáctica de la química del jueves 9 de noviembre de 2023. Nosotros nos habíamos quedado, o habíamos estado revisando los tipos de estrategias y también habíamos visto los tipos de aprendizaje. Eso habíamos revisado la última clase. Y había yo colgado en el campus virtual los dos links, tanto el de los tipos de aprendizaje como el de la clasificación de las estrategias. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos y para eso voy a compartir la pantalla nuevamente el archivo de las estrategias. Entonces, ya nosotros habíamos visto la clase pasada las características de las estrategias y los diferentes tipos de estrategias, ¿no? Que son las metas con objetivos, los objetivos, está las estrategias de confrontación y las estrategias de aprendizaje digital. Entonces habíamos dejado una tarea que consistía en, de acuerdo a los tipos de aprendizaje, qué tipo de estrategias pudieran enlazar para explicar una temática. En este caso se entiende que debería de ser una temática relacionada a la química. Nosotros estos últimos tiempos hemos estado viendo formulación y la línea de los oxigenados. También hemos visto características de la tabla periódica. Entonces, es importante que lo relacionemos en función de ese material. Los ejemplos. Entonces, hay un cuadro en este archivo que nos va a servir de mucha importancia para poder inclusive hacer la tarea. Porque ya acá me va a relacionar la estrategia con las herramientas. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de lo que podemos emplear de acuerdo a cada tipo de estrategia que las anteriormente vistas. Entonces, yo a este cuadro, ¿qué le mejoraría? En la primera columna, en lugar de decir estrategia, yo le colocaría herramientas. Porque en realidad el mapa conceptual, la autoexplicación, las metas, son herramientas que puedo yo emparentarlo con las estrategias. Quizás por ese motivo es que estos autores han colocado en la primera columna como estrategia. Por cuanto lo que esperan es hacer notar al lector que esta es la clasificación sobre la cual se habla en el contenido del texto, la última columna. Y lo relaciona. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que orientar o buscar la estrategia cognitiva dentro de la planificación de clases, o el tipo de, por ejemplo, el aprendizaje significativo, del cual tanto se habla. En este aprendizaje, bien puedo yo emplear una estrategia cognitiva. Y si quiero yo, puedo inclusive hasta combinarlo con estrategias sociocognitivas. Entonces, en la planificación de clases, puedo emplear la síntesis y el uso de mapas conceptuales.
así como la autoexplicación. Entonces le pregunto, por ejemplo, le pregunto a Gabriela Alvarado. Señorita Gabriela Alvarado, ¿de qué forma yo puedo emplearle la síntesis si quiero, por ejemplo, explicar la formulación de, de las sales, de las sales binarias? Señorita Gabriela Alvarado, la escuchamos. Vamos a trabajar con ejemplos, tal cual es lo que espero encontrar en la tarea. Gabriela Alvarado, por favor, repórtese. Ha dejado botado el internet. Erika Andrade, Buenas noches, Master. Dígame, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ya. Queremos explicar los óxidos salinos. ¿De qué forma aplicamos la síntesis para lograr nosotros la estrategia cognitiva? ¿Cómo podemos condensar la información empleando síntesis? Si yo quiero explicar óxido salino. Saquen por favor sus apuntes, porque estamos combinando los dos tópicos, tanto el técnico como el didáctico. Si no saben ni cómo se formulan las cosas, está perdido. A ver, ayúdenle Kristen Sandumbide. Kristen Sandumbide. Bien, voy a anotar porque la verdad es que están conectados solamente por el tema de cumplir, pero no está prestando ni siquiera atención. Kristen Sandumbide no contesta. Anotar. Sandumbide no contesta. Gabriela Alvarado tampoco, no ha contestado. Ni siquiera se ha reportado, no se sabe, deja botada la conexión. John Garcés, John Garcés, Miss, buenas noches. Hola, hola. ¿Sí me escucha? Hola. sí lo escucho yo. ¿Cómo aplicaría la síntesis para explicar óxido salino? Ya, pero así, señorita Saldumbide, como me está escribiendo, usted puede también responder. ¿Cómo es que usted explicaría la formación de óxidos salinos empleando síntesis? ¿Qué es la síntesis? Es condensar el conocimiento. ¿Para lograr qué cosa? Una estrategia cognitiva. Así como usted me está escribiendo, puede bien escribir.
Y es mejor que lo haga porque yo hoy voy a estar anotando a las personas que no responden. Emma Sánchez. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo se explica los óxidos salinos? Empleando síntesis. ¿Qué se le ocurre? Por ejemplo, hay varias respuestas que están algunos compartiendo en el chat y me parece muy bien. Por ejemplo, Erika Andrade dice, se puede clasificar según sus propiedades, ácidas o básicas. Ahora, recuerda que los óxidos son salinos, ¿verdad? Entonces, podemos entrar con esa clasificación. Podemos entrar con esa clasificación. Y luego pasar a la formulación del óxido salino. El señor Olin dice, puede explicarse a través de la reacción química. Los óxidos salinos son compuestos que contienen tanto oxígeno como un metal que trabaja con las dos valencias. Entonces, está bien esas ideas. Nosotros debemos de empezar con una introducción. Y en esa introducción se genera la síntesis. Sea que usted lo escriba o sea que usted lo explique, esa parte es la síntesis. Y está bien. Vázquez García dice, no, yo no tengo problemas con mi audio, yo sí los escucho. Sí, a veces no se le escucha bien o sale un sonido como que su micrófono a veces como que se mueve o algo así. Pero ahí sí me escuchan. Sí, es por momentos que se le ve el audio. Ya, pero ahora sí me están escuchando. Ahorita sí. Ya, igual, nuevamente estamos viendo cómo aplicamos la síntesis al explicar los óxidos salinos. Erika Andrade también da una idea. Es posible definir el óxido salino. Correcto. Ahí está la síntesis. Ahí se emplea la síntesis. Y por supuesto se logra la estrategia cognitiva. Ahora, con este mismo ejemplo, el mapa conceptual. ¿Cómo se genera el mapa conceptual? Yo al inicio de estas sesiones había hecho un mapa conceptual de la división de los compuestos binarios oxigenados y los hidrogenados. Ese era un mapa conceptual. Nuevamente, mi estrategia estaba orientada a la parte cognitiva. Y luego de eso, yo en la pizarra recuerdo haber redactado paso a paso la formulación. La formulación tanto con las valencias y en el caso de óxidos salinos explicar la reacción de formar el óxido con una valencia, luego con otra valencia, y habíamos insistido en que los óxidos salinos trabajan con valencias 2,3 y 2,4. Entonces, hasta ahí habíamos llegado o empleado estrategia cognitiva. Por supuesto, la clase en general tenía una meta. Tenía una meta como tal ese día. Y ese día la meta era cubrir con todos los compuestos binarios.
Y eso tiene que ver con la estrategia metacognitiva. Porque es tal cual dice la teoría. He trazado objetivos específicos que los voy a medir. ¿Cómo los voy a medir? La respuesta es simple. ¿Cubrí o no el material al término de la clase? Lo que me propuse cubrir. La respuesta es afirmativa. Cubrí todo el material de formulación con oxígeno o los oxigenados. Y cerramos el tema de los compuestos binarios oxigenados. En este momento, por ejemplo, estamos determinando el avance de la comprensión del tema. Eso es parte de la estrategia metacognitiva. Entonces pregunto a Sara Guamán. Sara Guamán. Buenas noches, mis días. Sara Guamán. ¿Cómo se forman? Recuérdenos cómo se forman los óxidos salinos. ¿Con qué elementos se forman los óxidos salinos? Los que vimos en la clase pasada. Claro, lo hemos visto hace 2 clases, siquiera, o 3. A ver, ayúdenle, Gemma y Tiago. Claro, gracias, Cristian Gómez, pero necesito los elementos con nombres y apellidos. Conteste, Gemma y Tiago, por favor. No, estoy equivocada, Erika Andrade. No es eso es incorrecto. Máster, son valencias 2-3 y 2-4. ¿Cómo varios semestres? ¿Qué es eso? Son Eso de las valencias. lo hemos visto en esta clase, disculpe. Lo hemos visto en esta clase. Emily León, ¿cuáles son los elementos de óxido salino? Para la formación. Óxidos salinos son los compuestos que se forman cuando se combina un oxígeno más un metal, o también se le puede decir que se dice combinan un metal que tenga diferente estado de oxidación. O sea, el mismo metal pero con diferente estado de oxidación. ¿Cuáles son? Los quiero con nombre. Está el hierro, hierro, cromo, níquel, si no me equivoco. Y manganeso. Y manganeso. Me faltó. Ellos, ¿con qué valencias trabajan ellos? Los que usted Con la 2-3. 2-3, correcto. Y la 2-4, Lisset Cervantes. ¿Quiénes son los de la Valencia 2-4? Lisset Cervantes, por favor, conteste. Sí, maestra, estoy aquí. No, Zambrano. No recuerdo. No es eso. Zambrano ¿Mandé? Torres. No, la señorita o el señor Zambrano Torres está equivocado. No es eso. Maybelline Villamar, ¿cuáles son los elementos de valencias 2-4? No, Anita, No recuerdo. equivocado. Maybelline Villamar, conteste, por favor. Buenas noches, no recuerdo.
Ya, Manuel Montserrat. Manuel Montserrat. No, señorita Anita, está equivocada. Estos no son los elementos de valencia 2, 4. Zambrano Torres. Paladio, plomo, platino, polonio, estaño y escandio, creo, también. El estaño y el plomo. Los de valencia variable, 2, 4. Estaño Eh, y plomo. El estaño, el polonio y el paladio también más. pero más se trabajan con plomo y estaño. Entonces, ese concepto como tal, o el repaso que se hace, es el seguimiento del progreso. Entonces, eso, por ejemplo, eso que hemos en este momento realizado, es parte de una estrategia metacognitiva. Ya va más allá o va un paso adelante a la estrategia cognitiva como tal. Obviamente hay estrategias, y ahora sí voy a regresar al cuadro. Y hay estrategias como las del aprendizaje cooperativo, que ayuda a promover la interacción entre los miembros de la clase, del aula. Entonces, eso pertenece a la estrategia socioafectiva. En este caso, yo bien pudiera juntar por grupos a los estudiantes para hacer, por ejemplo, los modelos en 3D. Y con eso entraríamos a establecer actividades colaborativas. Las tutorías entre estudiantes, o lo que se llaman grupos de estudio, pertenecen a también estrategias socioafectivas. Entonces, es posible también reunirse en grupos de 3 o 4 personas para desarrollar la formulación de estos óxidos salinos. Esos son tutorías entre estudiantes. Y pudiéramos tener discusiones grupales cuando pensemos en buscar los usos a nivel industrial de estos óxidos salinos. ¿Dónde los podemos encontrar y por qué son útiles en determinados procesos químicos? Eso implicaría un ejemplo de una discusión grupal. Y por supuesto forma parte de la estrategia socioafectiva. Entonces, este cuadro que estoy compartiendo con ustedes es importante porque nos ayuda a esclarecer el vínculo entre las herramientas de la estrategia y la estrategia como tal. Otra forma también de lograr una estrategia de compensación está relacionado a las sesiones de aclaración. Sesiones de aclaraciones, por ejemplo, como la que estamos desarrollando, en la cual se hace preguntas y se pide que los estudiantes participen.
Entonces, eso es parte de la estrategia de compensación. El uso de recursos externos, como sitios web, como libros de texto, como diccionarios, como artículos, y todo aquello que pueda complementar la clase, forman parte de las estrategias de compensación. En mi caso, yo he colgado un link sobre la temática de las estrategias de aprendizaje y los tipos de aprendizaje. Entonces, esto se convierte en una estrategia de compensación. ¿Cuál es el mensaje final de todo esto? El mensaje final es que podemos combinar estrategias. Podemos combinar sin problema alguno. Lo que es necesario es que tengamos claro que debe de constar en la planificación de la clase. Debe de constar. Y en esa planificación debe fijarse actividades. Porque obviamente en 2 horas o en una no voy a alcanzar a combinar todos los recursos y las estrategias. Entonces puedo y debo de centrarme en 2 de ellos para combinarlo. Y en base a eso, nosotros poder justamente desarrollar nuestra clase. Tenemos también las estrategias de aprendizaje digital, que son la última clasificación de los tipos de estrategias. Y allí tenemos presentaciones multimedia, tenemos simulaciones virtuales y tenemos plataformas de aprendizaje gamificado. Estas son las herramientas que se emplean cuando queremos nosotros dirigirnos y orientarnos hacia el aprendizaje digital. Normalmente los entornos inmersivos, virtuales ayudan a que los escenarios de conocimiento puedan ser llevados a la clase. Ahora, muy importante, cuidado, alguien va a confundir el concepto de aula virtual. El concepto de aula virtual es otro. Y el concepto de aula invertida es otro concepto. Aquí solo estamos hablando de aprendizaje digital. No estamos hablando ni de aula invertida, ni de tampoco conceptos que impliquen procedimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje más complejo. Ahora, con esto no significa que presentaciones multimedia y plataformas de aprendizaje gamificado. Por ejemplo, ¿qué tipo de plataformas ustedes conocen para la enseñanza de la química? Le pregunto a Daniela Rosado. Dígame, máster, buenas noches. ¿Qué tipo de plataformas usted conoce para la enseñanza de la química? Hay una plataforma que se usa para laboratorios virtuales. Cuando estábamos en tiempo de pandemia se usaba esa plataforma. Bueno, yo no la usaba, pero medio escuchaba de esa plataforma.
Calavera, ¿conoce sobre la plataforma, alguna plataforma que ayude al aprendizaje de la química? Como plataformas, no, pero a veces que se me olvida cómo se forma algún compuesto o veo videos en YouTube que hay muchos buenos maestros que han subido sus clases, como las daban virtuales, las subieron al YouTube y hay buenos maestros que explican de una manera me recuerdo que no sé si bien fue el segundo o el tercer semestre, estábamos viendo cómo hacer los compuestos y ahí él explicaba cómo se unen, cómo comienzan, desde el inicio básicamente. Bueno, yo les voy a presentar un ejemplo de plataforma. Entonces, esta es la plataforma Quiz o Quiz. Entonces, usted tiene aquí, por supuesto, confirmen que pueden ver la plataforma. Confirmen, por favor, que pueden ver la plataforma. Sí, se observa. Miss. Entonces, el quiz, ustedes tienen que registrarse en la plataforma, abrir su usuario. Y ustedes encuentran toda una gama de áreas de conocimiento, que va desde idiomas, estudios sociales, matemáticas, y por supuesto está también el tema de la química. Está en la ciencia. Entonces, ustedes acá tienen física, química, biología. ¿Cuál es el objetivo de él? El objetivo es que ustedes desarrollan juegos haciendo preguntas sobre ciertas temáticas. Entonces, a esto se refiere su texto digital cuando habla de plataformas gamificadas. ¿Por qué? Porque pueden tocar temas como razonamiento, temas de tipo socioafectivo. Y toca también además matemáticas, el área de estudios sociales. Y ahí usted puede, tal como lo visualiza, puede crear cuestionarios, puede crear lecciones y trabajar con esto en clase. Este es el famoso quiz. Hay otro tipo de plataformas, como por ejemplo también el BQLab, que es un poco más sofisticada, el BQLab. Voy a proyectarle la pantalla del BQLab. Entonces, hay versiones gratuitas en el internet, en las cuales usted debe de bajar el programa. Y puede ir a descargar el laboratorio virtual de química. ¿Y qué es esto? Es un simulador interactivo de las prácticas de química. Entonces, en este laboratorio virtual, usted encuentra los instrumentos. El detalle de los instrumentos, los vasos de precipitación, las matraces, los Erlenmeyer, los balones, las buretas, las pipetas, todo el material.
¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de simular la práctica del laboratorio. Ahí tienen ustedes una imagen de cómo es el programa como tal. Y son ustedes los que tienen que alimentar la síntesis de la introducción de la práctica. Pero nuevamente insisto, esto es parte del uso de plataformas que emplean la gamificación. Y estas plataformas están justamente categorizadas como el aprendizaje digital. Entonces, son normalmente las plataformas estos entornos inmersivos virtuales. Entonces, los estudiantes que están en contacto con estas plataformas experimentan los escenarios del mundo real. Y por supuesto, se puede evaluar. Y se puede, hace un momento hablaba de los quizzes o del quiz, y ustedes pueden colocar puntuación. Y con eso se estimula el proceso de aprendizaje. Pero están dentro de plataformas de aprendizaje gamificado, en el caso de los quizzes, y en el caso de los laboratorios virtuales, como el VQLab, está la simulación virtual. No se puede mezclar las herramientas. Hay que respetar el concepto de lo que representan como tal. Ambos casos están en estrategias de aprendizaje digital. Pero los quizzes están dentro del aprendizaje gamificado y el VQLab, por ejemplo, el laboratorio virtual está en simulación virtual. Preguntas, señores. Preguntas. Yo quisiera hacerle una pregunta. El Quizzes, así como usted lo enseñó, lo busco, solamente con ese nombre, Quizzes. Sí, ya le vuelvo a mostrar. Ustedes, claro que hay plataformas que son pagadas, ¿no? Sí, yo estaba más acostumbrada a usar pero el otro, el Kahoot, pero ese es más como para hacer preguntas y hacer temarios de juegos. Bien, es para hacer preguntas y para hacer juegos. El Duolingo también, más. Entonces, a usted acá tiene que buscar, en este caso está Free Online. Ese puede usted inscribirse, abrir su usuario y ver qué disponibilidad de áreas tiene en la parte gratuita, ¿no? Allí lo tiene. Entonces, usted puede inscribirse. Y de hecho, como le digo, algunas de estas plataformas tienen implícito algún costo adicional, pero puede usar la parte que es gratuita. Lo puede buscar como quizzes.com o también lo puede buscar como quizzes.com/join.
Ahí lo tiene en pantalla. Quizzes.com/join. Entonces usted puede registrar. Y puede buscar la clase de química, ¿no? Acá abajo tiene aquí. Entonces aquí lo que tiene son recomendaciones. Por ejemplo, está la tabla periódica, estequiometría, transferencia de calor y equilibrio térmico. Los estados de la materia y las fuerzas intermoleculares. Ahí están los tópicos recomendados. Tiene también química orgánica, equilibrio químico, reacciones de ácidos bases. O sea, es buscar la temática y ahí tienen los cuestionarios sugeridos, ¿no? Pero usted tiene que abrir un usuario en el quiz. Miren ustedes que en la columna izquierda tienen los subjects, ¿no? Tiene el subject, tiene biología, tiene ácidos y bases, tiene unidades y medidas, tiene fuerzas y movimientos. Entonces, ¿qué es lo que yo espero o requiero encontrar en su tarea? Primero, que ustedes interrelacionen y den ejemplos, ¿no? Pueden ustedes emplear este cuadro. El cuadro de Turing con respecto a las estrategias, que son las estrategias de aprendizaje. Y entonces pueden ir trabajando con esta última columna, que son la clasificación de estrategias, y pueden ir empleando los elementos o las herramientas, ¿no? Pueden usar síntesis, por ejemplo, para explicar las propiedades de la tabla periódica. Pueden usar un mapa conceptual y lo hacen, o sea, deben de hacer un mapa conceptual. No solamente espero que deje el enunciado de que, voy a explicar tabla periódica de elementos con mapa conceptual. No, debe desarrollar el mapa conceptual. Si va usted a implementar una autoexplicación, pues debe colocar un tipo resumen, donde pueda redactar la explicación de los conceptos principales de la tabla periódica. En el caso del establecimiento de metas, usted puede, el tema de tabla periódica, si la clase dura 2 horas, ¿cuántas horas me va a tomar explicar ese tema? Voy a programarlo en 4 horas. Y voy a repartir, por ejemplo, en la primera hora voy a dedicarme a hablar de el creador de la tabla periódica, su biografía, todo su background científico. La siguiente hora yo puedo hablar sobre la división que hay, ¿no? Están los metales, los no metales, están los gases, y cómo están ubicados físicamente en la tabla. Entonces, eso es establecimiento de metas. Ir colocando hitos por cada hora, ¿no? El seguimiento del progreso.
¿Qué preguntas le harían a los estudiantes para comprobar si comprendieron o no la tabla del concepto, tabla periódica? En las actividades colaborativas ustedes pueden plantear, por ejemplo, si voy a enseñar la tabla periódica, sería bueno hacer, por ejemplo, un rompecabezas con las columnas de la tabla periódica. Y puedo juntar a los miembros de la clase para armar ese rompecabezas. Ahí yo tengo aprendizaje cooperativo. Tengo también discusiones grupales. Recuerde usted que acá en clase se envió un foro. Y en el foro se preguntaba sobre los nuevos elementos descubiertos en la tabla periódica. Y le había preguntado a ustedes, recuerdo tanto en su foro, elementos como el fosforio. Eran los 4 últimos elementos que habían aumentado a la tabla periódica. Correcto. Eso es parte de una discusión grupal. Porque ustedes ahí pueden hablar del moscovio, pueden hablar de otros elementos. Elementos que actualmente no los logran clasificar bien por ser inestables, pero sin embargo ahí viene la discusión grupal, porque es ya la opinión de las personas. Algunos dirán, es que eso es al final una invención de la gente paranoica porque piensa que todo viene del espacio, pero es el hecho de que entra la discusión de los estudiantes a participar. Cuando yo estuve investigando, salían que eran sintéticos. Habían creado a un par de ellos en un laboratorio, no recuerdo bien si era en China o en otro país. Habían creado a 2 de esos elementos, me parece que eran o eran a 3. Pero ya eso es parte de la discusión. El punto final es que eso levanta una discusión o un criterio propio de cada individuo que forma parte de la clase. Entonces, ¿qué estamos desarrollando ahí? Una estrategia socioafectiva. Porque se ha incentivado la participación. Entonces, de esa forma es que yo espero que ustedes desarrollen la tarea. Que den ejemplos específicos de cómo voy a desarrollar esa estrategia o ese tipo de aprendizaje. ¿Alguna pregunta, joven? Yo, licenciada, entonces lo que trató de decir es que tenemos que utilizar estas estrategias, pero digamos, si yo solo me baso en un solo tema, tengo que utilizarlas en toda esta o puedo utilizar varios temas en estas Eso ya estrategias. queda a criterio de ustedes. Eso ya queda a criterio de ustedes. Allá, entonces si yo deseo hablar solo de un tema en estas estrategias, los hago entonces. Correcto, así es. Como puede ser que desee hablar de 2 temas, de 3 temas. Hemos visto algunos temas en clase. Entonces ustedes escogerán los temas técnicos. Allá, listo, muchas gracias, licenciada. Pero son temas orientados a la química, porque esta es clase de didáctica de la química. Bien, ¿quiénes están conectados? Están conectados Ángel Rivas, Ángel Sánchez, Ana Aray. Vayan por favor prendiendo la cámara. César Dávila, Chila Mayeli, Peter Sandumbide, Jessica del Pozo, Yarixa Dumes, Emma Sánchez, Erika Andrade, Gabriel Alvarado, John Garcés, Cristian Gómez, Sara Guamán, Carlos Holguín, Emma Entriago, Yané Vergara, Emily León, Lisset Cervantes, Luisa Lucas, Manuel Monserrat, Andy Medina, Pared Chávez Carol, Finca Iglesias Javier, Ponce Mora Madely, Daniela Rosado, Edison Solís, Carla Vera Franco, Génesis Zambrano,
Bella Zambrano, Zambrano Torres y Maybelline Villamar. Por favor, enciendan las cámaras, jóvenes. Doctora, buenas noches. Una pregunta. No escucho. Yo quisiera saber acerca de una información que anda rondando por ahí con respecto a la facultad, de unas olimpiadas que se van a dar el 17 de este mes. Tengo entendido que nuestra tutora docente tiene que, como que darnos un poquito más información acerca de ese tema. Y en el listado que mandó la directora de carrera sale que usted es nuestra docente tutora. Pero usted me habla que de los procesos de titulación. No, doctora, le hablo de las olimpiadas que se van a dar en la facultad. Para titulación ya me falta bastante. No, ahí disculpe, don Javier, ¿no? Sí, doctora, sí. Es que Javier Rincaido. ahí usted le está disculpe, preguntando a la persona equivocada. Yo de olimpiadas no le doy mucha razón. O sea, ahí lo que les puedo responder con mayor seguridad es que se remitan a la directora de la carrera, porque ella de seguro sí sabe cuál es la organización de esas olimpiadas. Oh, ya. Yo no estoy al tanto de ese tema. Si no, con gusto le respondería. Dijo que cada tutor dirigiría el grupo que le tocó.
Bueno, puedo hacerle la consulta para lo único que he escuchado al respecto es que hay que inscribirse en las diferentes disciplinas que hay, en las diferentes disciplinas y eso, ¿no? Es que supuestamente por ahí nos dijeron que hubo una reunión con todos los docentes tutores con respecto a las Olimpiadas, ¿sabes? Y nosotros estábamos preguntando acerca de este tema, ya que justo cuando pasaron esa información por el grupo de WhatsApp de presidente, a mí me robaron un celular y toda la información se me perdió, doctora. Entonces, por eso le pregunto a usted. Ya, yo le prometo el día de mañana preguntarle a la directora de la carrera exactamente la información del tema de inscripciones y organización para enviarle o reenviarle por el correo institucional. Eso sí puedo gestionar mañana. Claro, mi doctora, es que sabemos que son las Olimpiadas, sabemos el día, pero no tenemos bien clara la situación de cómo debemos inscribirnos, porque hay ciertos compañeros que sí desean participar. Y ya, usted es nuestra docente tutora en este semestre y nos dijeron como que dice que nos remitamos a usted para respecto a la organización de este evento que se va a dar en la facultad. Ya por ahí se estuvo averiguando el uniforme, el equipo que habían quedado de acuerdo, que por ahí me lo pasaron. Yo no sé si los compañeros querrán escuchar la información. Ya, como le digo, en todo caso yo le voy a cursar la información por el correo. El día de mañana yo puedo hablar con la Máster Digna Mejía al respecto. Y ahí le envío yo. Listo, mi doctora. Muchísimas gracias. Sí, pero yo, como le expliqué, estaría mintiendo si le dijese que conozco al detalle. No conozco yo sobre ese detalle. Prometo para mañana. Listo, mi doctora. Sí, ahí conseguiré la información y se la pasaré. Bien, Listo, mi vamos doctora. Muchísimas a gracias. dejar hasta ahí la clase, cerramos la grabación y por favor hagan sus tareas. Les rogaría que hagan sus tareas ya con la explicación que hemos hecho hoy para poder afianzar el tema de estrategias y tipos de aprendizaje. Bien, cerramos la grabación. Muchísimas gracias.